Pues aquí estoy un día más, con mi voz aterciopelada y gitana. Como ya habréis visto en el título del vídeo, hoy toca la sección de héroes gitanos, y en concreto os voy a hablar de Juscelino Kubitschek, gitano y que fue presidente de Brasil durante 5 años, entre 1956 y 1961. Sí, habéis oído bien, un gitano llegó a presidir el país brasileño. Su mérito es realmente increíble teniendo en cuenta que Brasil es un país de 200 millones de personas y solo 800.000 de estos son gitanos. Prácticamente a todos los pueblos del mundo les gusta hablar de la gente importante que tienen o han tenido, y por supuesto los gitanos también lo hacemos. Se nos llena la boca para hablar de gente como Charles Chaplin, Jules Briner, Risto Stoico, Camarón de la Isla, por poner solo unos ejemplos. Por eso os quiero hablar de Juscelino Kubitschek, porque poca gente conoce a este gitano que fue presidente brasileño. Juscelino nació en Diamantina, un 12 de septiembre de 1902. Juscelino tuvo unos orígenes muy pobres, su padre era comerciante viajero. Vamos, que iba vendiendo por las casas y las tiendas. Desgraciadamente el padre de Juscelino falleció cuando este tenía 2 años, así que el único sueldo que entraba en casa era el de su madre, Julia Kubitschek, maestra de profesión y de origen checo. Ella era la que se encargaba de que hubiera comida en la casa. A los 8 años Juscelino ya trabajaba, llevando mercancías a las casas, le ayudaba a su hermana María de Conceição. Tuvo otra hermana, Eufrosina, pero esta falleció siendo una niña. Su madre quería que Juscelino estudiara, así que habló con los padres Paules y con ellos estudió hasta los 15 años. Si había algo que le gustaba a Juscelino era el fútbol. Era forofo de la América Mineiro, donde incluso llegó a jugar un tiempo y siempre que podía seguía los partidos. En 1921 Juscelino logró el diploma de secundaria y al año siguiente entró a la Universidad Federal de Minas Gerais, logrando el título de licenciado en medicina en el año 1927. Por aquellos años Juscelino no tenía dinero, así que pagó parte de sus estudios con dinero prestado de familias amigas y de vender una joya familiar. Juscelino empezó a trabajar en 1921 como ayudante de telégrafos, lo que le llevó a tener una vida súper estresante. Tenía apenas 19 años y estudiaba prácticamente todo el día y luego a trabajar. No dormía más que unas horas al día. Todo eso no fue suficiente y tuvo que endeudarse para acabar sus estudios. Después de graduarse siguió instruyéndose en el área de urología, estudiando en Europa, específicamente en París. También se educó en Viena y Berlín. A su regreso a Brasil en octubre de 1930 abrió su propio consultorio. Al año siguiente se casa y se une al cuerpo médico de las Fuerzas Armadas de Minas Gerais durante los conflictos armados que sufría el país. Allí le concedieron un bisturí de oro como distinción por sus servicios durante los enfrentamientos. Dicen sus biógrafos que montado sobre vagones de tren operó la herida de bala en el cráneo de un soldado que sobrevivió sin secuelas. En 1934 Juscelino era un hombre popular que no había renunciado a sus orígenes y muy respetado por el trabajo desempeñado. Así que el Partido Progresista lo propuso como diputado en la elección de aquel año, y como era de esperar ganó las elecciones. Ya en 1940 le ofrecieron la candidatura de la alcaldía de Belo Horizonte. Ganó las elecciones y demostró ser un alcalde excepcional. Durante su mandato proyectó la idea de crear el lago artificial Pampulha para el suministro de agua a la ciudad. Construyó el Museo de Belo Horizonte, el Instituto de Bellas Artes e inició la creación del Teatro Municipal. Nuestro alcalde gitano propició la realización de numerosas obras públicas. Para el saneamiento de la ciudad se instaló las cañerías para el agua potable y mandó construir el hospital municipal. Se instaló el teléfono y se llevó electricidad por vía subterránea, y para los más pobres así como para toda la clase baja mandó a construir viviendas, además de desarrollar organizaciones de asistencia laboral para los trabajadores con médicos gratuitos y alimentos de bajo costo. Durante el tiempo en que fue alcalde de Belo Horizonte, la gente de su ciudad le puso el nombre de Alcalde Huracán, por sus grandes y rápidos cambios. En 1950 ganó nuevamente las elecciones, constituyéndose en gobernador de la región de Minas Gerais. El 31 de enero de 1951 comenzó con la tarea gubernamental del Estado. El ahora gobernador logró incrementar la energía, que en ese momento era de 205.000 kilovatios a 600.000 kilovatios. Simultáneamente construyó 3.087 kilómetros de carreteras y 251 puentes. Al gobernador se debe también la creación de las CEMIS, Centrales Eléctricas de Minas Gerais, lo que propició un considerable aumento de la energía y consecuentemente el crecimiento de la industria. Pero Juscelino no podía olvidar sus duros orígenes, su infancia de hambre y necesidades y los esfuerzos que hizo su madre, viuda, porque fuera a la escuela. El resultado fue espectacular. Cuando inició su cargo de gobernador eran 680.000 los alumnos que acudían a la escuela primaria. Cuando terminó su mandato la cifra superaba el 1.100.000 estudiantes. Para ello mandó construir más de 140 escuelas, de las cuales 2 eran de medicina. Las elecciones para presidente de Brasil se celebraron el 3 de octubre de 1955
y Juscelino Kubitschek fue elegido con el 36% de los votos. En segundo lugar quedó el militar Juárez Tabora con el 30%, seguido del 26% de Ademar de Barros. La vicepresidencia la ganó João Goulart, conocido popularmente como Jango, miembro del Partido Laborista brasileño. Ambos se entendieron rápidamente y no tardaron en encontrar una fórmula para gobernar el país. Pero como suele pasar en todos los países de democracias poco asentadas, los perdedores no suelen conformarse. Por eso entre la oposición y una fracción del ejército montaron un complot para derribar al gobierno. Por suerte la otra parte del ejército se puso a favor del nuevo presidente, disolviendo cualquier posibilidad de golpe de estado. Juscelino ganó las elecciones con este lema: 50 años de progreso en 5 años de gobierno, y lo cumplió. De forma inmediata se empezaron a establecer plantas hidroeléctricas y construcción de carreteras. Se lograron atraer fuertes inversiones extranjeras que implantaron las industrias automovilísticas, la de repuestos y la de electrodomésticos, lo que ocasionó el crecimiento de los puestos de trabajo. En consecuencia, los salarios aumentaron y la clase media brasileña experimentó un fuerte ascenso. Pero la acción estrella del mandatario gitano fue la creación de una nueva capital para Brasil. Esto lo consiguió el 21 de abril de 1960, en que trasladó la capital de la nación de Río de Janeiro al interior del país, a una ciudad nueva a la que se le puso de nombre Brasilia. Juscelino Kubitschek logró importantes cambios sociales y culturales y, cómo no, impulsó la celebración de festivales musicales y la proyección mundial de la bossa nova. Brasil consiguió por primera vez ganar el Campeonato Mundial de Fútbol en 1958 bajo el mandato del presidente gitano, y en 1959 la selección masculina de baloncesto fue campeona en Chile. Igualmente en ese mismo año Eder Joffre logró ser campeón mundial de boxeo y la tenista María Bueno ganó en Wimbledon y el Abierto de los Estados Unidos. Su gobierno se caracterizó por una época de estabilidad política y el mantenimiento del régimen democrático. A pesar de todo, el presidente gitano brasileño tuvo que hacer frente durante su mandato a 2 rebeliones militares. La primera fue el 19 de febrero de 1956, provocada por los funcionarios de la Fuerza Aérea de Brasil, y la segunda el 3 de diciembre de 1959. Ambas rebeliones fueron rápidamente controladas y Juscelino Kubitschek, que era un demócrata generoso, amnistió poco después a los cabecillas de las revueltas. La Constitución brasileña establece un periodo determinado para la finalización del mandato del presidente del gobierno. Juscelino Kubitschek lo cumplió íntegramente y el 31 de enero de 1961 se celebró la ceremonia del traspaso del mando imponiéndole la banda presidencial a su sucesor. Juscelino murió en un accidente automovilístico, pero las circunstancias exactas de su fallecimiento siguen siendo un misterio hasta la fecha. El fatal desenlace se produjo el 22 de agosto de 1976. Tenía 74 años. Su coche se estrelló contra un camión de yeso y murió en el instante. Se rumoreó que enemigos políticos habrían saboteado su vehículo. Alrededor de 300.000 personas asistieron a su funeral en Brasilia, donde la multitud cantaba la canción que lo identifica, Peixe Vivo. Sus restos descansan en el Memorial JK, construido en 1981 en la capital federal de Brasil que él fundó. Juscelino es considerado uno de los dirigentes más admirados del panorama político de Brasil, apareciendo junto con Getúlio Vargas dentro de diversas encuestas como uno de los presidentes más preferidos por los brasileños. Uno de sus oponentes, José Sarney, recordó a Kubitschek como lo mejor que Brasil ha tenido, por sus habilidades políticas, por sus logros y su respeto a las instituciones democráticas. En 2001, Kubitschek fue nombrado el brasileño del siglo XX en una elección que fue publicada por la revista Isto É. Jorge Bernal, gitano argentino, gran luchador por nuestra causa y persona de una gran cultura, manifestó en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, en noviembre de 2004, que cuando Juscelino Kubitschek era presidente, acostumbraba a invitar a los gitanos al Palacio Presidencial para comer o cenar con él. Esto ha sido solo un breve repaso a la vida y obra de Juscelino Kubitschek. Si queréis informaros más y mejor, hay muchos libros, y también hay una serie brasileña llamada JK, eso sí, está en perfecto portugués. Pues nada, esta fue la interesantísima vida de Juscelino, gitano y presidente de Brasil. Para mí, un héroe gitano.